Hace como año y medio visité París y comí estos huevos que no se les ve la clara, que son completamente amarillos y me encantaron. Así que me di a la tarea de investigar cómo hacen los huevos en Francia y hoy vamos a preparar unos huevos estilo francés, pero los voy a hacer en un biscuit y quedan deliciosos. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y lo primero es poner una olla con agua y un refractario sobre el agua, ya que lo vamos a hacer a baño María. Vamos a poner los huevos. Yo voy a poner 2 huevos. Y con un batidor de mano vamos a revolver. Hay que desbaratar la yema muy bien y luego mezclamos y mezclamos. Lo vamos a hacer un poquito rapidito para que veas cómo desbaratamos los huevos y revolvemos. Y eso sí, hay que tener mucha paciencia. No es el típico huevo que haces en un sartén y que rápidamente está. Este sí nos va a tomar un poquito más de tiempo. Le vamos a poner, para darle sabor, un cuadrito de mantequilla y un poquito de sal al gusto, y es todo lo que se le va a poner al huevo. Y mezclamos para que la mantequilla se derrita en el huevo. Y seguimos revolviendo y revolviendo. No se desesperen porque este huevo queda súper rico. De repente lo dejamos descansar un poquito para que se empiece a cocer y luego seguimos batiendo. Y lo dejamos así un poquito porque ya está cambiando la consistencia. Mira, me voy a traer una palita y vas a ver cómo ya se está cociendo el huevo. Y ya solo con la palita empiezo a mover para que no se vaya a pegar y para que queden los huevos bien revueltos. Y mientras tengo todo el tiempo para contarte que en la técnica de cocción al baño María, el agua no entra en contacto con la comida, sino que la temperatura llega de forma indirecta a través del calor que el agua emite al recipiente. En pocas palabras, se trata de un calentamiento indirecto al alimento que queremos preparar. La finalidad es calentar de forma suave, gradual y constante. Otros alimentos que se hacen es fundir el chocolate, la crema holandesa y los flanes. Y este huevo ya se coció. Bueno, ya casi está listo. También en este punto, si quieres, le puedes poner un poquito de pimienta. En realidad son más o menos unos 6 minutos los que se lleva a preparar este huevo estilo francés. Y ve qué lindo está quedando. A pesar de que está la clara, no se ve. Todo queda amarillito. Ahora, que si en Francia no lo preparan así, bueno, entonces déjenme su comentario y díganme cómo lo hacen, pero esas fueron mis investigaciones. Le puedes poner un poquito de cebollín verde y también le da muy rico sabor. Pero yo lo quiero así, sencillito, con solamente la mantequilla y la sal. Y este ya está casi listo. Y los puedes comer normal, como comes un huevo, con tocino, con jamón a un lado, con pan integral. Yo estoy aquí calentando en un ladito en el comal un biscuit y es como lo vamos a preparar. En este momento ya podríamos sacar el huevo. Lo que pasa es que a mí me gusta que quede un poquito cocido, que no quede muy crudo. Y este huevo ya quedó listo
Así que vamos a ir por el biscuit. Ya está calientito. También tengo tocino que lo hice en el microondas y que soltó toda la grasa. Así que le ponemos el huevito. Mira qué rico queda. Ya me lo estoy antojando. Le ponemos los pedacitos de tocino encima del huevo. También le puedes poner salsita de tomate. Ahora sí, vamos a probar. Y no hay mucho ingrediente que darte, ya viste, la receta es súper sencilla. Así que si te gusta este video no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.